SST. Ingeniero Freddy, ¿cómo ha estado? Muy bien, Luisa, muy buenos días también, buenos días para todos. El día de hoy les traemos a colación la sentencia SL 7459 del 2017 establecida en la ciudad de Pereira, que nos da un precedente ante los accidentes de trabajo, ingeniero. Esta sentencia se estableció por el accidente en la obra de construcción que hubo en el barrio Panorama, un contrato civil que estuvo establecido entre la empresa Producto de Alcantarillado de Pereira y el ingeniero Javier Rosero en el año 2003, en el mes de julio. Esta obra tenía como objeto la construcción de una tubería de 36 pulgadas y una trampa de sólidos en la quebrada Bedoya en el barrio Panorama para evitar acumulamiento de aguas y evitar una catástrofe en este sector de la ciudad de Pereira. Es importante tener en cuenta que además, como lo mencionaste inicialmente, este contrato fue firmado entre la empresa de Producto de Alcantarillado y el ingeniero Javier Eduardo Rosso, el cual también contaba con la compañía de seguros de la fianza. Sí, señor. Ellos contaban adicional como empresa establecida por el señor Javier Eduardo Rosero el Instituto de Seguro Social como ARL, a la cual tenía afiliados sus trabajadores. Durante el desarrollo del contrato se establecieron unos contratiempos, dado que durante este periodo de tiempo en la ciudad de Pereira las condiciones climatológicas no contribuían a poder avanzar en la obra. La lluvia se presentaba constantemente y no les permitía hacer el fluido del agua para poder trabajar al ritmo que se necesitaba. Dado esto, el ingeniero pasó varios informes a la interventoría del contrato y a la Producto de Alcantarillado para establecer el precedente y poder solicitar una prórroga del contrato. La fecha del 9 de octubre del 2003 ocurre lo inesperado. Ocurre una avalancha, un derrumbamiento de tierra, el cual se apunta al trabajador Jesús Dani Machado, el cual se encontraba en su momento trabajando en la obra y en el momento pues no pudo salir y quedó atrapado y murió por asfixia. Sí, señor. El sistema de alarma que contaba la obra, según establecen los informes, no era el adecuado para la magnitud del riesgo. A esto, durante la investigación, los demandados realizaron la entrega de cierta documentación que soportaba su trabajo en la prevención y la mitigación de los riesgos que se presentaban en la obra con sus trabajadores. Dice el informe que fueron entregados el programa de salud ocupacional, todas las actividades del programa de seguridad industrial, el panorama de riesgo que contaba con evaluaciones técnicas para poder hacer la identificación y la valoración de los riesgos de los trabajadores, un programa de mantenimiento preventivo que tuvieron en cuenta las características del diseño y la calidad de los elementos de protección personal que fueron entregados a cada uno de los obreros de este contrato. Luisa, y ahí es muy importante mencionar que primero que todo, la obra desde un inicio era riesgosa. De hecho, se declara bajo la urgencia manifiesta, en la cual pues, obliga a trabajar bajo ciertas condiciones riesgosas. El ingeniero Rosero conocía de la situación y avisó a la interventoría, la cual le dio un plazo. Es de anotar que este trabajador, el señor Jesús Dani Machado, tenía 20 años para el momento de su deceso. Vivía en condiciones de humildad. También se menciona que se les entregaron los elementos de protección personal, pero no los que estaban definidos para este tipo de riesgos. Que la aseguradora, que se llama La Fianza, que es la que está pagando la obra, dice que este tipo de indemnizaciones no la cubre. Y además, un tema muy importante que se relaciona o que se investiga es que la ARL, en el momento del accidente, la compañía estaba atrasada en los pagos. Así es, ingeniero. Después de hacer todo el análisis del caso y de estudiar la evidencia entregada por los demandados, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira estableció la primera instancia de esta sentencia, en la cual absolvió el 4 de julio de 2008, 5 años después de haberse establecido por primera vez la demanda, a las partes demandadas, es decir, a la empresa Producto de Alcantarillado de Pereira, al ingeniero Javier Eduardo Rosero, al Instituto de Seguro Social y a la aseguradora La Fianza. Y adicional a eso, cargó a los actores de la demanda todos los costes procesales que hasta ese año se habían presentado. Luisa, además de la primera instancia, surge la segunda instancia, en donde se analizan algunos temas que son importantes tener en cuenta. Número uno, la empresa contaba con un especialista en seguridad y salud ocupacional, la gerencia y control de riesgos y un asesor de obra. Este especialista o facilitador en salud ocupacional o en seguridad ocupacional visitaba la obra mínimo 4 veces por semana, según lo que dicen las evidencias o documentos. Ellos tenían por consigna
que cada vez que empezaba a llover se suspendían las labores. No había registros de deslizamientos en la misma zona donde ocurrió el accidente. Además, la obra tenía un campanero quien daba la voz de alarma para poder hacer la debida evacuación. También tenemos el testimonio del señor Marcos Santander, el cual pudo salir ileso del derrumbe que en este caso concluyó el señor Dani Machado. Los trabajadores fueron entrenados en primeros auxilios y extinción de riesgos. Contaban con un estudio de las condiciones del terreno y las rutas de salida o de evacuación, según constan en los documentos. Contaban con un programa de seguridad ocupacional. Además, tenían el reglamento de higiene y seguridad industrial. También demuestran que se hizo entrega de una dotación, el cual más adelante tú vas a explicar. Este accidente de trabajo se trató de un caso fortuito. Se determina porque pues, es un deslizamiento ocasionado por tema ambiental, por tema en el cual pues, no se podía predecir, ¿sí? Además, como lo hablábamos anteriormente, pues, cuando ocurría lluvia, pues se paraban todas las labores. Aquí es el caso fortuito, se incluye un tema de fuerte invierno. Como lo mencioné inicialmente, acuérdate que mencioné la palabra urgencia manifiesta, por los riesgos en los cuales se incurría en la obra. También se incluye una condición insegura que es el tema ambiental, ¿sí? Y también se incluye un acto inseguro por parte del trabajador, el cual por exceso de confianza siguió trabajando y por eso fueron las consecuencias. El cargo que se presentó fue por una interpretación errónea de la ley. El ente anterior que hizo el análisis y profirió la primera instancia dio vuelta a lo que es el concepto por el cual se estaba estableciendo la demanda, que es el artículo 116 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde decía que el trabajador, ellos lo interpretaron como que el trabajador debía demostrar la culpa al patrón, cuando en realidad el artículo establece que es el patrono el que debe demostrar que él cumplió con todos los lineamientos que tiene establecido la ley para poder preservar la vida de sus trabajadores en el desarrollo. El segundo cargo es que en todos estos análisis que se hicieron nuevamente de toda la documentación que también habían realizado en la primera instancia, se encontraron una serie de errores. Se encontró que el programa de salud ocupacional de seguridad industrial, el reglamento de higiene, la entrega de dotación, el plan de emergencia, todo estaba establecido en el papel. Ninguno de estos elementos se estaban desarrollando o implementando en la medida que se debía en la obra, dado el nivel de riesgo. El panorama del riesgo evidenciaba que el deslizamiento de tierra o la luz de tierra por el cual se murió el señor Jesús Dani Machado estaba categorizado como un nivel 7 y un riesgo alto, lo cual generaba que debía ser uno de los riesgos que tuvieran un plan de acción más fuerte y que se estuvieran monitoreando más seguido. La inducción y la formación de ellos para poder mitigar y actuar ante estos riesgos no fue la adecuada. No pasó de ser la inducción y la charla de 5 minutos que dan a los obreros al iniciar sus labores, lo cual en teoría no es lo suficiente. Al hacer toda la trazabilidad documental, no solo la capacitación, se evidenció que los elementos de protección que ellos decían debían entregarse no se les habían entregado. Al momento de la muerte de don Jesús, a él solamente le habían entregado unas botas y unos guantes, los cuales no eran los adecuados para la actividad que estaba desarrollando y para mitigar el riesgo que le generaron. Importante lo que nos acaba de decir, la Corte Suprema de Justicia, en el recurso de casación, ¿sí?, establece la viabilidad de la indemnización plena para, en este caso, la compañera sentimental del señor Jesús Dani Machado y su hijo menor en esa época. ¿Qué hace? Revoca la primera instancia proferida en el 2008 y declara, ¿sí?, que de acuerdo al artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, que la señora y su hijo, únicos recurrentes de casa en el tema de casación, cabe indicar que lo pedido es el pago del daño emergente y el lucro cesante, consolidado y futuro, y los perjuicios morales debidamente indexados. ¿Qué quiero decir con esto? Que se sentencia a la parte demandada. Además, también exonera, ¿sí?, a la compañía aseguradora de la fianza, porque pues realmente los rublos que estaban contenidos estaban por fuera de lo que estaba importante, que cuando uno analiza estos casos, las empresas están obligadas a cumplir en analizar
los riesgos, los peligros y los riesgos en los cuales incurren todos sus trabajadores en el momento en que desempeñan las funciones. Adicional a esto, ingeniero, cabe aclarar que legalmente este fallo, esta sentencia, establece un precedente para que en el día de mañana algún otro trabajador pueda proferir o familiares de ellos puedan proferir si se llega a presentar un hecho similar a este. Es decir, tiene mayor probabilidad de ganar su caso por el simple hecho de haber presentado la señora Ángela Maritza Mena este recurso y haber ganado la apelación. Una cosa muy importante, Luisa, cumplimiento de la ley. Es mejor cumplir la ley, porque con ello estamos buscando la prevención y estamos protegiendo a nuestros trabajadores. Si nosotros hacemos lo que me dice la ley, hoy en día, esta sentencia se profirió en el 2017. Este año, en el 2017, cuando se profiere o cuando se sentencia bajo este caso, tenemos el decreto 1072, que es el compendio laboral. Aquí, junto con los demás decretos, cierto, que establece la ley laboral, determina todo el tema de prevención de peligros y riesgos a los cuales nosotros debemos valorar, debemos trabajar, debemos prevenir. Importante, no interesa la metodología de riesgos que adquiere la compañía, pero lo importante es la prevención que le entrega, los elementos de protección al personal, que siempre busquen la capacitación de todo el personal, que tengan su plan de emergencia, que tengan primeros auxilios, ¿cierto? Que tengan todo el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Recibiendo algunas opiniones de nuestros televidentes, de nuestros seguidores en el hashtag MagazineSST. Tenemos a nuestra seguidora Ingrid Forero Nova, la cual dice: toda empresa contratista debe velar por la seguridad de cada uno de sus trabajadores. La empresa de pronto tenía toda la documentación y las condiciones que necesitaban para realizar el proyecto. En este caso, el ingeniero, quien era el contratista, debía suplir con los elementos de seguridad a todos los trabajadores en la actividad que se estaban desempeñando. Debían tener un sistema de alarma adecuado para este caso, el cual nunca lo hubo, y la supervisión pertinente por la presencia de lluvias. No tenían ningún protocolo de seguridad. Al tenerlo, probablemente hubieran evitado una tragedia de este calibre. Es declarar que en cualquier momento puede ocurrir un accidente, así tenga toda la seguridad requerida, pero así evitarían muchos inconvenientes los contratistas. También tenemos, en este momento también nos está llegando en el hashtag Etervina Rodríguez, la cual habla sobre la sentencia y dice: durante el proceso de investigación del accidente de trabajo que afectó gravemente al trabajador, causándole la muerte y dolor a sus familiares, se evidenció que no hubo responsabilidad y compromiso de las partes para implementar el programa de salud ocupacional enfocado al panorama de riesgos. Esto orientado para ahorrarse en dinero y procesos administrativos para la seguridad de los trabajadores, que conllevó a una serie de irregularidades, que después quisieron demostrar lo contrario en contra del trabajador para no responsabilizarse de los riesgos a los cuales estaba expuesto. Así es, también nos llega de Andrés Muñoz, donde nos dice que según el análisis del suceso que terminó con la muerte del señor Jesús Darío Machado, de toda la evidencia, la falta de las organizaciones en la implementación de las estrategias de prevención. Por ejemplo, de cómo hace falta formación para los empleados para que den ese lucro que permita desarrollar las actividades que los encargados de seguridad y salud en el trabajo que tienen ellos contratados puedan llegar a tener unos buenos resultados. Que se denota cómo los trabajadores hasta su mínimo nivel no tienen los conocimientos adecuados para poder actuar ante la prevalencia de algún riesgo y que no tienen claro ni siquiera cuáles son los elementos que deben ser los entregados. Dada la vigencia del 1072 del 2015, se espera de que su rigor establezca o permita establecer y le dé conocimiento a los trabajadores para que hagan la exigencia al empleador y no quede únicamente en una sentencia legal la obligación del empleado para poder cumplir con lo que establece la ley. Bueno, muy bien. Les habló Luisa Parra y Freddy Alberto Cuellar. Chao, gracias.